con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con don José Ismael Román, nuestro experto en política internacional. Hoy conversando sobre Venezuela. Y yo digo, hoy Venezuela es el centro del mundo en términos de la discusión político-institucional. Que incluso lo que pudiera pasar en Venezuela, dada la actitud agresiva de Donald Trump y del imperio, porque no es solo Donald Trump, es el imperio que está ahí. Una cuestión de la lucha por unos intereses que no son suyos, pero que lo quieren. Porque esa política del saqueo, de la expoliación, es propia de los imperios. Y este es el imperio más voraz que ha conocido la humanidad. Y no tiene empacho, no tiene pero. Nadie lo para cuando se decide ahí a buscar recursos que no son suyos, que son de otros pueblos. ¿Quién les roba a Estados Unidos lo que es suyo? Nadie. Ellos sí tienen una historia larga de saqueo, empezando quizá porque le quitaron a México y le arrebataron más de la mitad del territorio. Una buena parte de lo que ve en Estados Unidos es territorio mexicano. Y yo confío en que más temprano que tarde México deberá recuperar lo que es suyo. Más temprano que tarde, lo propio Bolivia tendrá que encontrar su camino para salir al mar. José Ismael tocaba el tema electoral. Yo quise abordarlo en el segmento anterior, pero me equivoqué al enviar el video. Yo digo, los datos están ahí. En las elecciones del 20 de mayo pasado, del año 2018, que además fue un proceso electoral que tuvo que adelantarse porque la oposición lo pidió y el gobierno accedió a adelantar los comicios. Debían celebrarse en el mes de diciembre, ahora. Y lo adelantaron para mayo del año pasado. Lo adelantaron 7 meses. Concurrieron Henry Falcón y otros candidatos y sacaron casi, entre todos, casi 4 millones de votos, entre todos. Henry Falcón sacó 2 millones. El tercer candidato sacó 1 millón y pico. Maduro sacó 6 millones y pico. Si la oposición se une, da la pelea, a lo mejor gana las elecciones, pero no se unifican. ¿Es culpa del gobierno de que la oposición no se ponga de acuerdo? No, es culpa de ellos. Y quizá del imperio, de los yanquis, que andan agitando una oposición, pongan a su oposición de acuerdo y vayan a concurrir a un proceso electoral. El sistema electoral más diáfano, más democrático, es el venezolano. Así lo reconoció Jimmy Carter y su fundación, que no es cualquier cosa. Pero además, me apuntaba José Ismael en medio de la pausa aquí. Si la oposición quiere, a mitad del término, pueden pedir un referéndum, porque está instituido en la Constitución y Chávez se sometió a un referéndum. Pero no, es que tienen el dictamen del norte de ser agresivo, de desconocerlo todo, de armar guarimba, porque los yanquis quieren eso, pecar en río revuelto y ver cómo se pueden meter con un golpe. Ya no tan blando, porque tienen una actitud muy agresiva. Y entonces en el mundo hay que hacer conciencia de eso. Hay un irrespeto a la soberanía de un Estado-nación, que es Venezuela. La soberanía de un pueblo, que es el venezolano. Entonces eso debe llamar a la solidaridad militante de todos los pueblos del mundo. Porque hoy es Venezuela, mañana podemos ser nosotros, o puede ser un tercer país. Y ya hemos visto los cientos de golpes de Estado y de intervenciones de Estados Unidos. Y decía Eduardo Galeano, donde Estados Unidos interviene para implantar democracia, lo que siembra es un cementerio y el desasosiego y el descalabro económico. Esa es la historia. Yo decía, veamos lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero, que fue observador en el proceso electoral del 20 de mayo del año pasado. Es presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Veamos a José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones, para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. Pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas. Y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo,
y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno y comprobar. Y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, en fin, en cierta medida con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Porque es muy serio que un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo. Muy serio. Yo digo, ¿cómo se han tomado esas decisiones? Quizá como se han tomado otras en otras latitudes, que han llevado consecuencias como se han tomado. Pero debo decirles, me asusta que decisiones tan trascendentes se hayan tomado con tan pocos elementos. La verdad es que es triste la situación que pasa, porque gente con tanta credibilidad, y hoy porque tienen una posición como esta, de reconocimiento a lo que es el proceso electoral venezolano, que ha sido probado. Todos los candidatos que participaron en las elecciones de mayo participaron en todo lo que fueron las pruebas para validar las elecciones. Él está hablando de eso, Rodríguez Zapatero, y ha sido acusado de traidor, de muchísimas cosas, como también lo estuvieron diciendo del proceso en República Dominicana y eso. Esa es una oposición que no tiene una cara de ellos, sino de Estados Unidos. Y todo el que piense diferente, pues entonces lo descalifican. Pero a mí me sorprende también que siendo Rodríguez Zapatero una persona tan importante en España y en el partido que está dirigiendo ese país ahora mismo, que es el PSOE, con González, que está aquí en Santo Domingo, precisamente, Sánchez, que está aquí, se pusiera de acuerdo con la Unión Europea para darle 8 días a los venezolanos para que se resuelva la crisis, o van a apoyar a Guaidó. No, señores, es un tema de política internacional de mucho valor, de muchos intereses, y los imperios se ponen de acuerdo para apoyarse ellos mismos. O eso no hizo Estados Unidos cuando Francia le hizo el bloqueo a Haití. Lo apoyaron, no apoyaron a los haitianos, apoyaron a los franceses. ¿Qué hizo Estados Unidos en el caso de las Malvinas? Que apoyaron a Inglaterra, no a América, a la parte que tiene que ver con Argentina, que hoy un grupo que está dirigiendo el gobierno le está entregando todo. Entonces situaciones como estas son tristes que se estén dando en el continente y nosotros nos mantengamos con una actitud indiferente o permitiendo que nos bombardeen tanta basura para descalificar a los otros, que permitamos que además de eso sacrifiquen a un pueblo. A los imperios no le importan los pueblos. Recuérdese lo que hicieron los españoles aquí. Los españoles sacrificaron a los indígenas, no solo aquí, en todo lo que fueron las Antillas Mayores. No hay un indígena, un nativo, porque ellos lo acabaron en aras de sus intereses. Y eso pasó en Panamá. Estados Unidos no barrió un barrio completo en Panamá cuando lo invadió, o cuando lo hizo también con Granada, o lo que pueda hacer con otros países, o ha hecho Libia, Irak, todas estas partes, entendámoslo, se ponen de acuerdo, no les interesa a la población. Si en Venezuela hay una guerra civil, son los Estados Unidos los responsables. Ahora, ellos tienen que tener mucho cuidado. Ese es uno de los ejércitos que mejor se ha preparado para poder mantener su soberanía. Así de sencillo. Ha habido sedición ligera
de algunos estamentos cooptados por Estados Unidos y por esa oposición de Venezuela. Pero ese ejército se mantiene incólume, defendiendo la soberanía y llamando al diálogo. Así de sencillo, Alfonso. Quiero oír el comentario de José Ismael sobre algo que me envían con el tema de Venezuela. Dice lo siguiente: contrariamente a lo que creen los venezolanos, el objetivo de Estados Unidos no es derrocar al presidente Maduro, sino aplicar en la cuenca del Caribe la doctrina Rumsfeld-Zebrowski de destrucción de las estructuras estatales en los países de la región. Eso exige, ciertamente, la eliminación de Nicolás Maduro, pero también la de Juan Guaidó. Este esquema ya fue utilizado antes para convertir los incidentes internos que tenían lugar en Siria en el 2011 en una agresión externa perpetrada por todo un ejército de mercenarios en el 2014. En el caso de Venezuela, la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyo secretario general ya reconoció a Juan Guaidó como presidente, asume la OEA el papel que hizo la Liga Árabe en el caso de Siria. El papel de los amigos de Siria lo asume el Grupo de Lima, que se encarga de coordinar las posiciones diplomáticas de los aliados de Washington. Y Juan Guaidó hace el papel del jefe de la oposición siria, Burhan Galión. Y entonces hay un tema de carácter estratégico o geoestratégico que está en discusión en el tema de Venezuela, que no es simplemente lo que se ve. Maduro y Venezuela, hay que barrerlo, por supuesto, pero es el punto de arranque, de aplicación de una política imperial, de saqueo, de ocupación y de destruir todas las estructuras institucionales en la región del Caribe para apropiarse de unos recursos que hay en los subsuelos y en las profundidades marinas de todo nuestro pueblo de la cuenca del Caribe. Por supuesto, esto no es un plan en el cortísimo plazo de 2 años, 3 años, porque el imperio se da planes a largo plazo, a 20, 30, 40, 50 años. Por ejemplo, el tema de enfrentar a lo que fue la Unión Soviética fue concebido a 50 años por el gran pensador que tuvo la CIA en la década del 50. Y dijo, hay que tumbar a los soviéticos, como le llamaban, mediante una labor cultural, empezando con la penetración musical, con el rock, que es una música que proclama la libertad. ¿Y eso qué implicaba? El largo plazo. Y fueron haciendo su trabajo y al final tuvieron ahí sentados a su pie a Gorbachev y al borracho de Boris Yeltsin. Entonces, el imperio se da unos planes a mediano y largo plazo, y nosotros con políticos que lo que están pensando es enriquecerse en el cortísimo plazo de 4 años, no pensamos en el futuro de las naciones, porque no tenemos una mira de nación, sino que nuestros políticos tienen mira de cómo llevarse lo que no es suyo, lo que es del pueblo, y le importa un carajo soberanía y futuro de nación. Entonces, José Ismael, ahí hay un problema de geopolítica y de geoestrategia planteado con el tema de Venezuela. Sí, mira, hay que verlo, es como tú dices, son cosas a largo plazo que el imperio ha ido diseñando. Claro, no han ido fructificando como ellos quieren, porque hay la aparición, la emersión de otros países con capacidad de disputarle a ellos o de tener una visión diferente con relación a la crisis. Estados Unidos hizo eso mismo en el Medio Oriente con las revoluciones de colores. No olvidemos eso. Esas revoluciones de colores fueron parte de una política, y los venezolanos y Rusia y todos los países han venido denunciando de la posibilidad de aplicar eso mismo en Venezuela. Pero ellos no piensan solo llevarse a Venezuela, están planteando llevarse también a Nicaragua, y ha habido toda una campaña de descrédito contra el gobierno de Nicaragua. Nicaragua era el país de más crecimiento y estabilidad en América Central. Usted no ve que en la ruta de Nicaragua, entre los migrantes, la mayoría no son nicaragüenses. No, es porque ese país se mantuvo, y Estados Unidos intentó y todavía mantienen
a grupos sediciosos en las montañas ahora, en Nicaragua, tratando de revertir el proceso, porque es un problema geoestratégico. Ahí están los chinos, que pretenden construir un canal, que además tiene unas relaciones con los rusos. Nicaragua, que permite que los aviones rusos puedan pernoctar durante cierto tiempo en esos viajes intercontinentales. El caso de Venezuela, el caso de Cuba. Cuba no ha sido posible mermar a través de estos movimientos, las damas de blanco. Entonces, es toda una campaña. Es importante que lo que sacó a relucir uno de los tanques pensantes de los norteamericanos, Brzezinski se llama, que planteó el problema de la necesidad de la lucha cultural, de destruir a los pueblos, no ya con invasiones. Aunque si usted ve a Bernie Sanders hablando, señores, le entra a la decisión de los republicanos y de Donald Trump con relación al caso de Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos pretende destruir ese país? Entonces, ellos plantean la cultura como un elemento clave para destruir los pueblos, para enajenar a la juventud, para mellar la posibilidad de que la gente pues reclame sus derechos. Y eso no solo lo han hecho con nuestros países, lo hicieron también con su juventud. En los años 70, cuando Estados Unidos estaba en ese proceso agresivo, violento contra Vietnam y otros países, que la juventud hablaba de paz, de la necesidad de mantener paz en el mundo. Entonces a esa juventud pues fue sancionada en Estados Unidos y denigrada, los famosos hippies, así se le llamaba, pues una forma despectiva de tratarlo. Entonces ellos tienen la de ganar ligeramente ahora, porque han vuelto al continente. Yo en otro comentario lo he dicho, han vuelto al continente a apropiarse, han tenido que, o reapropiarse, han tenido que salir de Siria, la crisis que tienen por allá en el Medio Oriente, además de eso sancionando otros países, como es el caso de Irán. Entonces todas esas situaciones se dan, o Rusia, se dan en función de esos intereses. Pero aquí ellos han vuelto con el propósito de recolonizar. ¿Saben ustedes cuántas bases militares tienen Estados Unidos en el continente? Increíble. No son los otros países los que los agobian. Son ellos que se han posesionado en aras de mantener mayor control, no solo de la población, sino también de las riquezas, como se hablaba ahorita. Pero hay que señalar, próximamente, este año, se van a producir 2 elecciones en el continente. Una en América del Sur, en el caso de Bolivia, que será en octubre. Por ahora los números le están dando a Evo Morales. Eso implica que ellos van a trabajar a desestabilizar ese país, a crear situaciones, pero la economía de ese país y los logros que ha habido en reconocimiento a su población ha sido muy importante. Por ahora tiene números favorables. Las otras elecciones son el próximo domingo en El Salvador. El partido FMLN no marca como favorito. Ellos fueron muy tímidos. Hablo del presidente que ellos mantienen, que ganó las elecciones en El Salvador. Fue un tímido, no logró resolver el problema de la delincuencia, de todo el problema de las maras. Estados Unidos estuvo deportándole para allá cantidad de mareros y eso no fue posible. Más algunos problemas económicos y errores que ellos cometieron. Recuérdense que uno de sus presidentes, de esos liberales que aparecen, fue enjuiciado. El caso de Flores, que fue uno de los candidatos, de los presidentes que llevó el FMLN en El Salvador. No hay números favorables ahí. Eso ellos fácilmente, los Estados Unidos se van, porque Arena no tiene, aún con la coalición que está liderando, la posibilidad de ganar, que es la derecha, ultraderecha. Pero hay otros candidatos que a Estados Unidos le da un bledo que lleguen, porque eso le permite, es una persona con menos compromiso desde el punto de vista ideológico, entonces eso le permite pues
tener una mejor relación o de control o de financiamiento de acciones en El Salvador. Así de sencillo se dan un conjunto de situaciones en nuestro continente como parte de las políticas que viene desarrollando el imperio, porque sus candidatos no le ha ido tan bien. Hablo de los que se han posesionado en las administraciones. Miren, Argentina tiene un nivel de rechazo y una inflación tan grande, Macri, que eso es increíble. Estamos hablando de un 60% de la devaluación de su moneda. Una inflación, no de la devaluación, sino la inflación en Argentina. A pesar de los 50.000 millones de dólares le prestó el Fondo Monetario Internacional, auspiciado por Estados Unidos, para salvarlo. Pero no ha sido así. Ellos pretenden ahora, Macri, cederle espacio para una base militar a Argentina, a Estados Unidos, cuando Estados Unidos se alineó con Inglaterra en el caso de las Malvinas. Pero no hablar de Brasil, señor, el lío serio que hay en Brasil y que va a persistir. Quiero sacar a colación. Ustedes vieron lo que pasó en Minas Gerais, en Brasil. Eso es preocupante para nosotros los dominicanos. Esa empresa que está aquí liderando el tema minero es la misma que está allá. Una presa de cola de ellos explosionó y más de 60, hablo que se desbordó, más de 60 personas murieron. Y usted ve la gente aquí, en cambio van a someter a la gente que está planteando, luchando contra esa minera, y están citados a hacer un careo con ellos en los tribunales. Estas son situaciones preocupantes. Creo que ustedes deben pensarlo y nosotros debemos mantener la solidaridad. Nos vemos en otra emisión de Voz para el Cambio en el día de mañana. Buenos días, tanto de Alfonso como de nosotros.